Muy buenas. A ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que hace que un servicio público sea realmente excepcional? Hoy vamos a meternos de lleno en cómo lo ve la Contraloría General de la República, y os adelanto que va mucho más allá de un simple trámite. Es toda una filosofía basada en el deber. Vamos a desgranarla. Y aquí está la clave de todo. Esta frase lo deja clarísimo desde el principio. No se trata de hacer un favor o de ser amable porque sí. Cada interacción, cada respuesta que se da, nace de una obligación, de un deber fundamental. Y es sobre este pilar donde se construye la confianza del ciudadano. Bien, este es nuestro recorrido de hoy. Vamos a ver cómo ese deber constitucional se lleva a la práctica. Empezaremos por la base, luego definiremos qué significa exactamente un servicio excelente, hablaremos del poder de la comunicación, de los protocolos de inclusión y de una importantísima regla de oro. Y para rematar, un pequeño reto práctico. Venga, pues empezamos por los cimientos. El compromiso de la Contraloría no es una simple declaración de buenas intenciones, ¿eh? Tiene sus raíces en un principio constitucional, nada menos. Y ojo a esto, porque es crucial. Cuando se define a la ciudadanía como el principal grupo de valor, lo que se está diciendo es que todo, absolutamente todo, gira en torno a sus necesidades. Y no de cualquier manera, sino con un estándar de excelencia. O sea, no se trata solo de atender, sino de servir con la máxima calidad posible. Vale, pero ¿qué es exactamente esa excelencia en el día a día? Vamos a ver ahora cómo ese concepto tan grande se descompone en cualidades y comportamientos súper concretos que cualquier funcionario debe tener. Aquí los tenemos. Un servicio de 10 es la suma de todas estas partes. Cada una es fundamental. Tiene que ser respetuoso, por supuesto, amable y empático para conectar de verdad, confiable para generar seguridad, oportuno porque el tiempo importa, y mucho, comprensible, que se entienda todo sin líos, y, cómo no, incluyente, para que nadie se quede atrás. Y fijaos, lo más interesante es que el respeto aquí no es solo ser educado, está ligado directamente al Código de Integridad. Es, en realidad, una obligación legal, reconocer los derechos, la dignidad y las diferencias de cada persona. Es un imperativo. Pasamos ahora a una herramienta que a veces subestimamos, el lenguaje. La forma en la que nos comunicamos puede levantar puentes o crear muros. Y claro, un servicio excelente depende sí o sí de una comunicación excelente. Mirad qué fácil y qué potente es esto. No es lo mismo tutear que usar un señor o señora, o tomarse un segundo para explicar qué significa una sigla rara. Y por supuesto, evitar respuestas cortantes. Son esos pequeños detalles los que marcan una diferencia abismal en la percepción de profesionalidad y de empatía. Está claro, un servicio de excelencia tiene que ser accesible para todo el mundo. Y esto no solo significa tratar a todos por igual, sino también, y esto es muy importante, dar un apoyo extra a quienes más lo necesitan. El protocolo aquí es tajante, no admite dudas. La prioridad para estos grupos es ineludible. O sea, no es una recomendación, es una orden. Su atención pasa por delante de todo lo demás, garantizando que se responde a su vulnerabilidad con la rapidez que de verdad necesitan. Y aquí tenemos otro ejemplo clarísimo de inclusión en la práctica. El idioma no puede ser una barrera, nunca. Por eso, el protocolo es súper claro y respetuoso. Se le pide a la persona que grabe su petición, se identifica de dónde viene, se registra y se mueve todo para conseguir una traducción oficial. Así nos aseguramos de que todas las voces, sin excepción, son escuchadas. Bueno, ahora nos vamos a meter en un tema especialmente delicado pero clave, la interacción con personas con discapacidad. Aquí, la palabra dignidad es el eje sobre el que gira absolutamente todo el protocolo. Antes de dar la respuesta, vamos a pararnos un segundo. Imaginad la situación. Una persona con discapacidad y su acompañante. ¿Cuál creéis que es ese principio fundamental que nunca, jamás, se puede romper? Pues aquí está, la regla de oro. Es así de simple y así de fundamental. La conversación es con la persona, no con su discapacidad ni con quien la acompaña. Hablarle al acompañante es básicamente ignorar a la persona, anular su autonomía. Y esta regla de oro, claro, viene acompañada de otros principios que son de puro sentido común y respeto. Preguntar siempre antes de ayudar, no infantilizar, respetar sus elementos de apoyo como si fueran una extensión de su propio cuerpo, adaptar la forma de hablar y, por supuesto, respetar a los animales de asistencia. Son gestos básicos de profesionalidad y consideración. Muy bien, hemos visto toda la teoría. Ahora toca lo divertido. Vamos a ponerla a prueba con un caso práctico. Una de esas situaciones que te puedes encontrar cualquier día. A ver, imaginemos la escena. Llega una persona en silla de ruedas a un mostrador, viene con alguien al lado. Se acerca una funcionaria para atenderles, que es exactamente lo que tendría que hacer para cumplir con el protocolo de excelencia. El contraste es brutal, ¿verdad? El error típico, la trampa, es ignorar a la persona y hablar con el acompañante, o peor,
asumir que necesita ayuda y tocar la silla sin preguntar. Lo correcto es aplicar la regla de oro, la comunicación es directa y la ayuda siempre se ofrece, nunca se impone. Al final, la conclusión es esta. Todos estos protocolos, desde cómo elegimos las palabras hasta cómo interaccionamos con alguien con discapacidad, no son detalles sin importancia, son la prueba visible de ese deber constitucional del que hablábamos al principio de todo. Y nos vamos con esta reflexión. Si la confianza se gana o se pierde en cada pequeña interacción, la pregunta que nos queda es ¿cómo podemos interiorizar estos principios para que la excelencia no sea una meta lejana, sino el estándar de cada día, en cada momento? Mil gracias por acompañarnos. Ser la primera persona con la que habla un ciudadano cuando se acerca al Estado es una responsabilidad enorme. No es un trabajo cualquiera, ¿eh? Eres literalmente la cara y la voz de toda una institución. Así que hoy vamos a desgranar los protocolos clave para que esa primera impresión sea no buena, sino excelente. Venga, damos al lío. Primero, veremos qué significa eso de ser el primer punto de contacto. Después, nos meteremos de lleno en los protocolos para cada situación, el cara a cara, la atención por teléfono y, cómo no, la comunicación escrita y virtual. Y para rematar, veremos la regla de oro que lo conecta todo. Para empezar, hay que entender una cosa muy importante. Esta función es la puerta de entrada del ciudadano a la administración. Lo que pasa en ese primer momento, en esa primera conversación, define por completo cómo se percibe a toda la organización. Y que quede claro, esto no es una simple guía de buenos modales. Estos protocolos son las reglas del juego, la hoja de ruta oficial para manejar esta responsabilidad con éxito. Cada punto está pensado para que la experiencia sea positiva, sea eficiente y, sobre todo, muy respetuosa. Bueno, vamos con el primer canal, el más directo de todos, la interacción en persona. Aquí es donde los pequeños detalles, el lenguaje no verbal, todo cuenta, y cuenta muchísimo. Fijaos, el protocolo presencial se resume en 4 pasos muy claros. Todo empieza con un saludo proactivo, mirando a los ojos, demostrando que estás ahí para ayudar. Luego el cuerpo también habla, una postura abierta y profesional. El trato, por supuesto, siempre de usted y por su nombre. Y al final, importantísimo, asegurarse de que no quedan dudas antes de despedirse. Y aquí lo tenéis, el guión exacto. Y ojo, no es una sugerencia, ¿eh? Es la frase que hay que usar. ¿Por qué? Porque garantiza un trato profesional y coherente desde el primer segundo. Dejas claro quién eres, dónde estás y que tu única intención es ayudar. Aquí se ve clarísimo lo que sí y lo que no. A la izquierda, la postura que transmite profesionalidad, espalda recta, atención plena. Y a la derecha, lo que está totalmente prohibido. Nada de comer en el puesto, ni retocarse el maquillaje. Y, por supuesto, nada de usar un lenguaje demasiado familiar como mi amor o corazón. La imagen que proyectas es la de la institución. Venga, cambiamos de tercio. Pasamos al teléfono. Aquí la cosa cambia porque no nos ven la cara. Así que el tono de voz y seguir los procedimientos al pie de la letra lo son absolutamente todo. La primera regla de oro por teléfono, la velocidad. Contestar antes del tercer timbre no es para cumplir una estadística, no. Es una señal de respeto enorme por el tiempo de la otra persona. Es decirle sin palabras, estamos aquí listos para atenderte. Y de nuevo, como veis, un guión muy específico. La idea es que todo el mundo sea coherente. Te identificas la dependencia y vas directo al grano ofreciendo ayuda. Se elimina cualquier tipo de ambigüedad. Y aquí viene el meollo de la cuestión con el teléfono, algo súper importante. Jamás, y digo jamás, hacer una transferencia a ciegas. Este proceso de 4 pasos evita la típica frustración de que te pasen con una extensión fantasma. Primero avisas, luego llamas tú, anuncias quién llama y por qué. Y solo cuando te confirman que pueden atenderle, pasas la llamada. Y ahora nos metemos en el mundo de lo escrito, los correos, los documentos oficiales. Aquí, la claridad, el tono profesional y, sobre todo, la privacidad son los reyes. Estas son las reglas básicas de lo que se llama netiqueta. El asunto del correo, siempre claro. Lo de escribir en mayúsculas, prohibido. Es como si estuvieras gritando. Y lógicamente nada de emojis ni abreviaturas raras. Todo bien redactado y siempre, con una firma oficial completa al final. Y ojo a esto, que es un detalle que parece tonto, pero que tiene unas implicaciones enormes en cuanto a privacidad. Usar siempre la copia oculta CCO cuando escribes a varias personas a la vez. Así proteges sus datos porque nadie ve el correo de los demás. Es un gesto de respeto y de cumplimiento legal. Y para terminar, vamos a ver la que yo llamo la regla de oro, que sale de una situación que seguro que a todos nos suena y que une un poco todo lo que hemos visto. A ver, pongámonos en situación. Llama a alguien, te hace una pregunta y no tienes ni idea de la respuesta. ¿Qué haces?
Lo lógico, lo primero que se te viene a la cabeza es, pues le paso con el departamento que sepa de esto, ¿verdad? Lo más rápido. Pero ¿es eso lo correcto según el protocolo? Pues ahí está la trampa, el error. En un examen tipo test, esta opción de transferir inmediatamente parece la más eficiente, la más lógica. Pues es incorrecta. De hecho, es una de las cosas que el protocolo prohíbe explícitamente. Es el fallo más habitual. Y aquí la tenéis, la regla de oro grabada a fuego. Nunca se pasa una llamada a ciegas. El objetivo no es quitarse el muerto de encima lo más rápido posible, es hacerse cargo de la situación. Anunciar la llamada antes de pasarla garantiza que la persona no se va a perder por los pasillos telefónicos de la administración. Es la diferencia entre un servicio mediocre y uno excelente. Y esto nos lleva a la reflexión final, porque si lo pensamos, más allá de los guiones, de los pasos a seguir, ¿de qué va todo esto en realidad? Pues va de una cosa muy sencilla, de garantizar que cualquier interacción con el Estado sea respetuosa, sea útil y demuestre un compromiso real con el servicio público. Ese, y no otro, es el verdadero objetivo. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, fundamental. Cómo cualquier persona puede comunicarse de forma oficial con las entidades públicas en Colombia. Vamos a desgranar ese sistema que se conoce como PQRSDF, que no es más que la forma de organizar las peticiones, las quejas, los reclamos, en fin, todo. Es una herramienta clave para ejercer nuestros derechos y vamos a ver exactamente cómo funciona. La pregunta parece sencilla, ¿verdad? Pero la cosa tiene su miga, porque detrás hay todo un sistema muy estructurado con unas reglas, unos plazos y unos procedimientos que, la verdad, hay que conocer. Entenderlo es el primer paso para asegurarse de que la voz de uno sea escuchada de manera oficial. Así que, vamos al lío. A ver, para no perdernos en este laberinto de letras y plazos, tenemos que ir a la raíz, al pilar sobre el que se sostiene todo. Porque antes de ser un simple trámite administrativo, esto es algo mucho más grande. Es un derecho fundamental, nada menos que recogido en la Constitución. Y aquí está la clave de todo. Cada vez que una persona presenta una solicitud, una queja o lo que sea, está ejerciendo este derecho, que es muy potente. No hace falta ni decirlo, ni citar la ley. La norma, que es la Ley 1755 de 2015, lo reconoce de forma automática. Es, digamos, la puerta de entrada para hablarle de tú a cualquier autoridad. Muy bien. Entonces, este derecho tan importante, ¿cómo se organiza en la práctica? Pues aquí es donde entra en juego ese acrónimo tan famoso, PQRSDF, que es simplemente una manera de clasificar cada tipo de solicitud para que se le dé el trámite que le corresponde. Vamos a descifrarlo letra por letra, que es más fácil de lo que parece. Empezamos con la P de petición. Esta es, por así decirlo, la categoría más amplia, el cajón desastre. Aquí cabe casi todo, desde pedir una simple copia de un documento hasta solicitar que te reconozcan un derecho, que resuelvan un problema legal o que te presten un servicio. Seguimos con la Q de queja. Aquí la palabra mágica, la que lo define todo, es inconformidad. Una queja se enfoca en algo muy concreto, o bien en el comportamiento de un funcionario, o bien en que un servicio se está prestando mal. Es la forma oficial de decir, oiga, que esto no está funcionando como debería. Y ahora la R de reclamo. Y cuidado aquí porque es muy fácil confundirla con la queja, pero no son lo mismo. El reclamo va un paso más allá. Ya no es solo mostrar tu descontento, es exigir una solución directa porque un servicio se ha suspendido sin justificación o porque funciona fatal. Es más una exigencia que una simple queja. La S es de sugerencia. Esta es, si me apuran, la parte más constructiva y proactiva de todo el sistema. Le permite a cualquiera proponer ideas para mejorar. Da igual si es un trámite, la atención al público o la gestión en general. Es una invitación a que la gente colabore. Y llegamos a la última, la D de denuncia fiscal. Aquí ya nos ponemos serios. Esta es, sin ninguna duda, la modalidad más grave. Implica contar unos hechos que podrían ser un caso de mal uso del dinero público, de daño al patrimonio del Estado o al medio ambiente. Es un acto de control ciudadano importantísimo. Vale, ya tenemos claro qué tipo de solicitud queremos hacer. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene el momento de la verdad, la radicación. Esto no es un simple sello en un papel, es el acto que convierte nuestra petición en algo oficial y sobre todo que pone en marcha el cronómetro de los plazos legales. Cuando una persona llega a la ventanilla, el proceso está súper pautado. Quien recibe el documento comprueba que el número de páginas y de anexos que se declaran sea el correcto. Pero ojo a esto que es muy importante. Su trabajo no es juzgar el contenido. Si falta un anexo, se anota y punto. Pero el documento no se rechaza. Su labor es puramente de procedimiento, asignarle un número único de radicado y entregar el justificante. Y no es algo que se haga por capricho. Esta frase del Acuerdo 60 de 2001 lo deja clarísimo. ¿Qué significa?
Pues que se garantiza la transparencia. No se pueden guardar números ni colar a nadie. Todo se registra tal y como llega, asegurando que todo el mundo reciba el mismo trato. Perfecto. El documento ya está dentro del sistema. A partir de este momento, empieza la cuenta atrás. La entidad no tiene todo el tiempo del mundo para contestar, ni mucho menos. La ley marca unos plazos máximos que son sagrados y que están obligados a cumplir. Y conocerlos es fundamental. Miren, si hay una cifra que hay que grabarse a fuego, es esta: 15 días. 15 días hábiles. Es el plazo general para la gran mayoría de las solicitudes más habituales, como las quejas o los reclamos. Es el tiempo estándar que tiene la Administración para dar una respuesta de fondo. Pero claro, no todo es tan sencillo. Vamos a ver la tabla con un poco más de calma, porque la cosa cambia según lo que se pida. Si es solo para pedir información o copias de algo, tienen 10 días. Para quejas, reclamos y sugerencias, los 15 días que ya hemos dicho. Si la cosa es más compleja, una consulta que necesita un informe técnico o jurídico, el plazo se alarga a 30 días. Para una denuncia fiscal que requiere una investigación a fondo, se pueden ir hasta los 6 meses. Y ojo a este último. Si entregan un documento en el sitio equivocado, la entidad tiene 5 días para mandarlo a donde toca. Y ahora vamos con un caso práctico que es, una pregunta de examen de manual. Es el típico tip que ponen en las oposiciones para pillar a la gente. ¿Qué pasa cuando una petición llega al lugar equivocado? Imagínense la situación. Llega alguien a una ventanilla, por ejemplo, de la Contraloría, pero el papel que trae va dirigido al ayuntamiento. El funcionario, lógicamente, le avisa del error. Pero la persona insiste, no, yo lo quiero dejar aquí. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Pues aquí está el kit de la cuestión. La respuesta incorrecta, la que parece lógica pero es la trampa del examen, sería negarse a recibir el documento. ¡Error! El procedimiento correcto, el que marca la ley, es informar a la persona de que esa no es la entidad competente, pero si insiste, la entidad está obligada a recibirlo, a radicarlo y a tramitar su traslado, porque el derecho de petición está por encima de todo. Y ojo que ese traslado tampoco se puede quedar durmiendo en un cajón. La entidad que ha recibido el documento por error tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para enviárselo a quien corresponda. Y además tiene que avisar a la persona que lo presentó. Es un mecanismo de garantía para que ninguna solicitud se pierda por el camino. Y bueno, con esto ya tenemos el mapa completo del sistema PQR-SDF. Al final, conocer estas reglas es una forma de tener poder, de tener las herramientas para que nuestra voz cuente. Así que la pregunta final queda para la reflexión. Sabiendo cómo funciona todo esto, ¿creemos que este derecho a ser escuchado es realmente efectivo en el día a día? En cualquier trabajo de cara al público, una de las situaciones, más complicadas, es tratar con una persona que está molesta o alterada. No es nada fácil, pero que sepamos que existen protocolos oficiales. Están diseñados precisamente para gestionar estos momentos con profesionalidad y sobre todo con eficacia. Así que vamos a analizar a fondo este manual de actuación. A ver, imaginemos la escena, la presión, los nervios, el resto de la gente mirando. La primera reacción es absolutamente crucial. Puede ser la diferencia entre que la situación se descontrole o que se resuelva. Por suerte, el protocolo nos da una hoja de ruta muy clara sobre cómo actúa. Antes de decir una sola palabra, antes de hacer cualquier gesto, todo, absolutamente todo, empieza aquí, en la mentalidad del servidor público. Esto no es solo una técnica, es el cimiento sobre el que vamos a construir toda la interacción. Fijaos en esta cita del Código de Integridad, es que lo resume a la perfección, porque le da la vuelta a todo. No se está haciendo un favor, no es un acto de buena voluntad. Es la pura esencia de la función pública. Exacto. Ni más ni menos. Es un compromiso profesional, con la ciudadanía y con la institución a la que se representa. Asumir esta idea es el primer gran paso para poder manejar cualquier situación con la distancia emocional que se necesita. Y aquí viene el punto clave. Hay que despersonalizar. El enfado de la persona que tenemos delante, en el 99% de los casos, no es con la persona en sí. Es con un proceso, con una demora, con una respuesta que no se esperaba. Entender esto nos protege como profesionales y además facilita muchísimo encontrar una solución. Vale, con la mentalidad correcta ya asentada, ahora sí, pasamos a la acción. El protocolo establece una especie de manual de desescalada, con técnicas muy concretas para bajar la tensión. Vamos a ver el proceso. Estos son los 3 pilares. Y ojo, no son pasos que van uno después del otro y ya está. No, funcionan todos juntos, en conjunto, para crear un ambiente de entendimiento. Vamos a desglosar cada uno. El primer paso es, simple y llanamente, escuchar. El protocolo es clarísimo en esto. Hay que dejar que la persona exprese su frustración, que se desahogue, sin cortarle. El objetivo al principio no es debatir ni dar soluciones, sino permitir que esa tensión inicial baje por sí sola. Una vez la persona ha podido hablar, nuestra respuesta verbal
es clave. El tono tiene que ser suave, calmado, y el protocolo recomienda usar frases que validen lo que siente, que demuestren que hemos entendido el motivo de su malestar. Un «lo comprendo a tiempo» puede cambiarlo todo. Y esto es fundamental, porque a veces la comunicación no verbal dice mucho más que las palabras. Una postura abierta, relajada, sin los brazos cruzados, manteniendo una distancia respetuosa, todo eso envía un mensaje de calma, de cooperación, no de aquí estoy a la defensiva. Bueno, ya hemos visto todo lo que hay que hacer. Pero el protocolo pone un énfasis especial, de verdad muy especial, en algo que bajo ninguna circunstancia debemos hacer. Es la regla más importante de todas y, curiosamente, la que más va en contra de nuestro primer impulso. Pensemos un segundo. Ante alguien que está gritando, ¿cuál es el impulso más natural del mundo? Pues probablemente pedirle que se tranquilice, ¿no? Pues bien, y aquí está, la gran regla de oro. Decir cálmese o señalarle a alguien que está alterado es que casi nunca funciona. De hecho, suele interpretarse como que estás invalidando sus sentimientos y, paradójicamente, lo único que consigues es que se enfade todavía más. Vamos a poner esto en práctica con un caso típico, uno que podría salir perfectamente en una evaluación. Un ciudadano frustrado gritando por una demora. ¿Qué nos dice el protocolo que es lo correcto en esta situación? Y esta tabla lo deja clarísimo. La opción A, llamar a seguridad, es el ultimísimo recurso. La B, pedirle que se calme, como acabamos de ver, está prohibida por la regla de oro. Por lo tanto, la única vía correcta es la C. Escuchar, dejar que se desahogue y aplicar el lenguaje empático. No hay más. Pero claro, ¿qué pasa si hemos aplicado todas las técnicas correctamente y aún así la situación no mejora? La realidad a veces es complicada, pues el protocolo también contempla este escenario y nos ofrece una ruta de actuación muy clara. Porque, lógicamente, hay un límite. La profesionalidad y la empatía no significan tener que tolerar faltas de respeto o agresividad. El personal de servicio público también tiene derecho a ser tratado con dignidad. El procedimiento de escalada es gradual y tiene un orden muy estricto. Primero, se advierte, con firmeza, pero siempre con educación. Si la actitud no cambia, se escala al superior inmediato, que ya aporta otro nivel de autoridad. Y solo como último recurso, y siempre bajo la dirección de un supervisor, se involucra al personal de seguridad. Al final, si nos damos cuenta, todo lo que hemos analizado es mucho más que un simple conjunto de normas a seguir. Es en realidad un entrenamiento intensivo en inteligencia emocional aplicada. Se trata de gestionar las emociones, las propias y las de los demás, para llegar a un resultado que sea constructivo. Y con esto cerramos. Pensemos en ello. La capacidad de escuchar sin interrumpir, de empatizar sin juzgar, de mantener la calma bajo presión, ¿son solo herramientas para la oficina? ¿O son en realidad habilidades fundamentales para cualquier tipo de interacción humana? Ahí queda la reflexión. Por ley, si en Colombia un funcionario público le dice a un ciudadano alterado la palabra cálmese, está cometiendo una infracción directa. Y además una infracción grave, contra los protocolos de servicio de la entidad. Es que es muy fuerte. A ver, cualquiera que haya ido a hacer un trámite administrativo conoce la escena, ¿verdad? Coges un número, te sientas en una sala de espera con esa luz fluorescente horrible y sientes que la persona al otro lado de la ventanilla te está haciendo un favor monumental. Totalmente. Históricamente la burocracia intimida muchísimo. Pues precisamente por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo, una inversión total, en un conjunto de documentos que le dan la vuelta a esta dinámica. Y de una forma asombrosa, la verdad. Ya te digo, tenemos sobre la mesa manuales, protocolos de servicio y directrices oficiales de la Contraloría General de la República de Colombia, la CGR, y también de Función Pública. Y nuestro objetivo hoy es explorar cómo un Estado ha decidido diseccionar algo tan abstracto como la empatía humana. O sea, convertirla en una política pública auditable, paso a paso. Exacto. Es un giro de paradigma monumental. Porque, a ver, lo que revelan estas fuentes no es la típica sugerencia de recursos humanos de, bueno, hay que sonreír más al público. Que va, para nada. Lo que tenemos aquí es una codificación legal, técnica y humanista de cómo debe comportarse el Estado frente a la ciudadanía. Se establece desde el primer párrafo, que en el sector público el buen servicio no es una cortesía, no es un extra que depende de si el funcionario se ha levantado con el pie derecho. Claro, es un deber constitucional absoluto. El Estado deja de verse a sí mismo como el dueño inalcanzable de la solución y pasa a concebir al ciudadano como su, y esto lo cito textualmente, principal grupo de valor. Fíjate que, para entender esto de forma más visual, a mí me gusta pensar en la burocracia tradicional como si fuera una fortaleza medieval. Ya,
con su foso y todo. Exacto. Estaba diseñada para mantener a la gente fuera y usaba la jerga legal como un foso lleno de cocodrilos. Si no sabías el santo y seña, pues no entrabas. Tal cual. Pero al leer los documentos, sobre todo el manual RGV02PT001 de la Contraloría, da la sensación de que intentan convertir esa fortaleza en una especie de interfaz de código abierto, un sistema que se adapta a la persona que llega. Sea cual sea su idioma o su capacidad física. Y todo empieza rompiendo la primera gran barrera, que es la barrera psicológica. El manual detalla atributos innegociables para considerar que el servicio es de excelencia. Y ojo a esto, prohíbe explícitamente respuestas clásicas como el mítico no sé. O el vuelva usted mañana. Exacto. O mi favorito personal, eso no me toca a mí. Madre mía, ¿cuántas veces habremos oído el eso no me toca a mí en una ventanilla? Demasiadas. Y la razón por la que se prohíben esas respuestas es puramente sistémica. Hay que entender el porqué detrás de la regla. A ver. Cuando un funcionario responde, eso no me toca a mí, no solo está denegando un trámite, está rompiendo el contrato social en ese preciso instante. La confianza en las instituciones no se sostiene sobre grandes discursos en los parlamentos. Ya, se construye ahí, en la ventanilla. O se resquebraja ahí mismo. Por eso, el manual exige que el servicio sea confiable y efectivo, pero también amable y empático. Y claro, la empatía aquí deja de ser un sentimiento bonito para convertirse en una obligación operativa. Eso es. Si la solicitud de una persona no es competencia de la entidad, el protocolo obliga al funcionario a ir un paso más allá. Tiene que orientar a la persona de forma proactiva y ayudarla a registrar su petición ante la entidad correcta. Desde esa misma oficina, sin mandarla a caza. Exactamente. Pues, a ver, obligar a alguien a ser empático por decreto suena un poco a ciencia ficción, si te soy sincera. Uno puede fingir una sonrisa, pero la prueba de fuego llega cuando hay fricción. Claro, cuando las cosas se ponen tensas. Y aquí es donde entramos en la segunda barrera, que es la barrera intelectual o del lenguaje, porque las instituciones aman las siglas. Viven por y para las siglas. Sí, es una obsesión. A veces parece que funcionan como contraseñas de un club VIP diseñado para que el ciudadano común se sienta ignorante. O sea, si alguien llega a un mostrador y le dicen que tiene que presentar una PQR a través del SIPAR, lo normal es que se quede paralizado. Totalmente. El lenguaje es la herramienta de exclusión más sutil, pero de las más efectivas que existen. Por eso, las directrices de estos manuales atacan este problema frontalmente. Y lo hacen mediante un atributo que denominan comprensible, o lenguaje claro. Obligan al servidor público a quitarse esa armadura técnica, ¿no? Exacto. Prohíben estrictamente el uso de tecnicismos, jergas o siglas sin explicarlas de manera llana. Y ojo que esto no es solo una cuestión de estilo de redacción. Ya. Es una democratización real del acceso a la justicia y a la información. El manual dicta de forma muy explícita que hay que preferir palabras de uso común. Dan ejemplos muy concretos, recuerdo. Sí. Por ejemplo, obligan a cambiar el término burocrático folio por la palabra hoja. O dejar de usar verbos rebuscados como proferir para empezar a decir simplemente emitir. O sea, parece un detalle cosmético, pero es que te cambia completamente la dinámica de poder. Si yo uso palabras que tú no entiendes, establezco que yo tengo el control de la situación. Claro. Al forzar este lenguaje llano, la institución cede ese control. Pero quiero volver al gancho del principio, porque esto me parece fascinante desde el punto de vista de la psicología. Lo del ciudadano alterado. Sí. Es lo más normal del mundo que alguien llegue frustrado tras hacer una fila interminable o por un problema legal grave. El instinto más primario de cualquiera que está detrás de un mostrador es decirle, cálmese. O el clásico, cuando se tranquilice le atiendo. Eso es, porque el protocolo prohíbe expresamente decir estas frases. Porque, es psicología clínica básica aplicada a la gestión pública. Decirle cálmese a una persona que percibe que sus derechos están siendo vulnerados tiene el efecto diametralmente opuesto. Te enciende todavía más. Lógico. Invalida su emoción por completo. Suena condescendiente, suena paternalista. Lo que este manual de la CGRR codifica en su lugar es la técnica de la escucha activa. Obliga al funcionario a permitir que la persona se desahogue sin interrumpirla. Y fíjate en el detalle, le exige mantener una postura física abierta. Hasta el lenguaje corporal. Hasta ese nivel. Prohíbe cruzar los brazos, porque los brazos cruzados transmiten un mensaje subconsciente de rechazo y de cierre. Y obliga a usar frases de validación empática como «lo comprendo»,
O entiendo su frustración. Qué pasada. Básicamente, el Estado está asumiendo el papel del adulto en la habitación, ¿no? Absorbiendo el impacto emocional en lugar de rebotarlo. Eso es porque el objetivo de la institución no es ganar una discusión, es desescalar el conflicto reconociendo que la frustración de esa persona tiene una validez legítima. Claro. Ahora bien, de nada sirve que el formulario esté escrito en un lenguaje cristalino o que el funcionario te escuche activamente si físicamente no puedes alcanzar el mostrador. Aquí entramos en terreno pantanoso, sí. Ya te digo, pasamos de la barrera verbal a la barrera física, entrando en lo que las fuentes denominan el enfoque diferencial. Ujú. Ujú. Y a ver, leyendo los manuales tengo que admitir algo. Me di cuenta de la inmensa cantidad de errores que yo misma cometería por pura inercia y desconocimiento. Nos pasaría a la inmensa mayoría, estoy seguro. Pues mira, vamos a hacer un caso práctico, como un tip de examen. Imaginemos la situación típica que evalúan estos protocolos. Vale, dispara. Llega a la oficina una persona en silla de ruedas y viene acompañada por un familiar. Lo atiende una secretaria de grado 04. Mi instinto más básico, creyendo que soy la persona más educada y servicial del mundo, sería mirar al acompañante, preguntarle qué necesitan, salir del mostrador y agarrar la silla de ruedas para empujarla hacia una mesa más baja. Ay, madre mía. Según el manual, acabo de cometer varias infracciones gravísimas, ¿verdad? Bueno, has caído en todas las trampas posibles del caso de examen. Es un ejemplo perfecto de cómo las buenas intenciones, cuando carecen de formación, pueden ser profundamente capacitistas. A ver, destripemos mis errores. Lo que acabas de describir viola las reglas de oro estipuladas en el Protocolo de Atención a Personas con Discapacidad. El primer gran error es ignorar a la persona, asumiendo directamente que el acompañante es el interlocutor válido. El manual exige de forma tajante dirigirse siempre y de manera directa, manteniendo contacto visual, a la persona con discapacidad. O sea, nada de hablarle a la persona de al lado como si el ciudadano no estuviera ahí. Exacto. Incluso si hay un intérprete de lengua de signos presente, el funcionario debe mirar a la persona, no al intérprete. Claro, es de cajón cuando lo piensas. ¿Y el segundo error? El segundo, y quizá el más invasivo, es tocar la silla de ruedas para empujarla, sin avisar. Eso me voló la cabeza cuando lo leí. La trampa de la buena intención total. Uno piensa que está ayudando al mover la silla para hacerle sitio. Pero es que el protocolo establece que una silla de ruedas, o un bastón blanco, o un perro guía, no son simples objetos. Son una extensión del espacio personal y de la autonomía de ese individuo. Claro, es como si llegas y me agarras del brazo sin permiso para moverme de sitio. Tal cual. Jamás bajo ninguna circunstancia se deben tocar o manipular sin un consentimiento explícito. La regla inquebrantable que dicta el manual antes de tomar cualquier acción física es formular una pregunta muy sencilla. ¿Desea recibir ayuda? Esa es. ¿Desea recibir ayuda? Y acto seguido, ¿cómo le puedo ayudar? Es una cuestión básica de preservar la dignidad. Asumir por defecto que alguien necesita ayuda física constante es una forma de arrebatarle su agencia. Y fíjate que el manual es implacable con esta idea de no arrebatar la agencia, ¿eh? Especialmente cuando habla de personas con discapacidad intelectual o cognitiva. Sí, el tema de la infantilización. Exacto. Hay una advertencia mayúscula sobre no infantilizar. Prohíbe estrictamente usar tonos de voz aniñados o emplear diminutivos condescendientes. O algo que de verdad parece mentira que haya que poner por escrito en un manual oficial, tocarles la cabeza. Es que pasa. Por increíble que parezca, pasa muchísimo. Obliga a hablarles con frases cortas y sencillas, pero siempre tratándolos con el respeto que merece un adulto. Porque volvemos al principio fundamental de todo esto. La igualdad real exige reconocer la diversidad. El enfoque diferencial parte de la premisa de que tratar a todos exactamente igual cuando partimos de condiciones desiguales, pues es generar una injusticia enorme. Tiene todo el sentido. Por eso se instaura una atención preferencial ineludible. Mujeres embarazadas, adultos mayores, menores de edad, víctimas de violencia y personas con discapacidad no deben esperar su turno. Pasan directamente. Pasan sin turno de espera. Y fíjate en cómo se aplica lo que podríamos llamar empatía espacial. Si interactúas con una persona de talla baja y el mostrador es demasiado alto, el protocolo indica que el funcionario debe salir, buscar un espacio adecuado y, si es necesario, sentarse. Para quedar exactamente a la misma altura visual que el ciudadano. Eso es.
El entorno institucional es el que se adapta al cuerpo del individuo, no al revés. Es fascinante, la verdad, ver cómo la rigidez burocrática se dobla para encajar en la anatomía humana. Pero quiero llevar esto un paso más allá y hacer de abogada del diablo, a ver qué opinas. Venga, dispara. Porque aquí es donde la logística empieza a chocar con la teoría. Hemos visto cómo el Estado adapta su lenguaje técnico al español llano, ¿vale? Y cómo adapta su entorno físico. Sí. Pero, ¿qué ocurre si la barrera es puramente sistémica y cultural? ¿Qué pasa si el ciudadano ni siquiera habla español? Ese es un temazo. En Colombia hay decenas de lenguas nativas, indígenas y criollas. Al leer el decreto 1166 de Función Pública sobre este tema, mi primera reacción fue pensar en la eficiencia. Ya, en los costes y el tiempo. Claro, y te planteo la duda tal cual. El protocolo dice que si llega alguien que habla una lengua nativa, la autoridad asume todo el trámite de traducción. Así es. En términos puramente prácticos y corporativos, ¿no es una pesadilla logística y un gasto de recursos inmenso desplegar a 3 entidades diferentes para traducir una sola petición administrativa de un ciudadano? A ver, desde una perspectiva de eficiencia corporativa pura y dura, donde lo único que te importa es el tiempo invertido por trámite, pues podría parecerlo. Claro, es que suena a proceso larguísimo. Pero es que el Estado no es una empresa privada. Y la rentabilidad de una democracia no se mide en la velocidad del cronómetro, sino en la garantía de los derechos. Qué buena frase, totalmente cierto. El procedimiento es monumental, sí. Si llega un ciudadano que no habla español, el funcionario no puede despacharlo diciéndole, pues búsquese un traductor y vuelva. ¿No puede hacer la vista gorda? Para nada. Tiene el deber ineludible de pedirle que grabe un audio o que escriba su solicitud en su lengua nativa, allí mismo. Y a partir de ahí, la CGR recibe ese archivo, inicia un trámite interno y lo remite directamente al Ministerio de Cultura. Madre mía, es como poner en marcha una maquinaria gigantesca por una sola solicitud. Absolutamente. O sea, el Ministerio de Cultura tiene que buscar en sus registros localizar a un traductor oficial especializado concretamente en esa lengua nativa en particular y traducir la queja o petición al español. Así es el proceso, sí. Y luego ese documento traducido vuelve a la Contraloría, que hace su trabajo de fiscalización o responde a la consulta legal en español. Exacto. Pero es que el proceso no termina ahí. No cogen ese documento técnico en español y se lo envían al ciudadano diciéndole «¡Hala! Ahí tienes». No. Sería dejar el trabajo a medias. La respuesta institucional vuelve al Ministerio de Cultura para realizar el proceso inverso. O sea, otra traducción más. Otra traducción. El traductor convierte toda esa resolución legal nuevamente a la lengua nativa. Y es esa versión, completamente adaptada a su idioma, la que finalmente se le entrega a la persona. Buf, es un despliegue tremendo. Respondiendo a tu pregunta de antes sobre si es un gasto inmenso de recursos, pues claro que lo es. Pero es un gasto necesario para corregir una deuda histórica gigantesca. Ya, la de la asimilación forzada. Exactamente. Durante siglos, las estructuras estatales han exigido a las minorías étnicas que se asimilen a la cultura dominante para tener derecho a existir frente a la ley. Si no hablabas el idioma oficial, eras invisible para el Estado. Directamente no existías, a nivel administrativo. Lo que hace este protocolo, y en general las directrices de función pública, es darle la vuelta a la historia. El Estado asume la fricción, asume el coste y el tiempo, amoldándose a la diversidad del individuo para proteger su integridad cultural. Garantiza que el idioma materno no sea nunca más un motivo de exclusión en tu propio país. Me parece precioso, de verdad. Básicamente el sistema absorbe el golpe logístico para que el ciudadano solo tenga que preocuparse de ejercer su derecho constitucional sin peajes extra. Es una concepción de la administración pública muy, muy profunda. Desde luego. Pues bueno, creo que hemos recorrido un camino bastante intenso por las entrañas de la atención ciudadana. Una buena inmersión, sí. Para recapitular rápidamente la arquitectura de este cambio que hemos visto hoy, hemos analizado cómo el paradigma se rompe cuando el servicio público deja de verse como un favor y se asume como un deber hacia el verdadero jefe, que es la ciudadanía, como grupo de valor principal. Hemos descubierto también cómo la eliminación de jergas, ese detalle de cambiar la palabra folio por hoja o proferir por emitir, es en realidad una transferencia de poder brutal. Totalmente. La vida de preguntar siempre ¿desea recibir ayuda antes de intervenir en la autonomía física de alguien? La clave de todo.
Y finalmente, este esfuerzo institucional titánico del que hablábamos ahora, por no dejar a nadie atrás debido a su lengua materna. A ver, lo que demuestran todas estas directrices conjuntas de la CGR es que la empatía no tiene por qué ser una simple cualidad moral que dependa de lo majo que sea el funcionario de turno. Claro, que no dependa de la suerte. Exacto. Se puede mapear. Se puede convertir en un flujograma de procesos, en una métrica auditable y en una política pública contundente. Y es un ejemplo fascinante de cómo diseñar sistemas pensando en los márgenes de la sociedad, no solo en la media estadística. ¡Qué maravilla! Y esto nos deja una reflexión final muy interesante para darle una vuelta de tuerca al tema a quienes nos escuchan, pensando un poco en el futuro a corto plazo. A ver. Si hoy hemos sido capaces de codificar la empatía humana de una forma tan meticulosa en estos manuales de la administración pública, ¿qué va a pasar en unos años, cuando muchas de estas ventanillas pasen a estar dominadas por sistemas de inteligencia artificial? Esa es la pregunta del millón. Queda la gran duda, ¿verdad?, de si un algoritmo entrenado con estas mismas reglas será capaz de aplicar este enfoque diferencial de manera más perfecta, o si, por el contrario, la falta del factor humano hará que se pierda esa validación emocional que tanto necesita un ciudadano frustrado cuando llega a la ventanilla. Da para pensar, desde luego. Es algo para tener muy en mente la próxima vez que interactuemos con una máquina en la administración pública, o francamente con cualquier persona en nuestro día a día. Porque si un manual burocrático, que siempre nos parece lo más frío del mundo, puede exigir este nivel de respeto y escucha activa... Quizás todos podríamos aplicarnos el cuento, ¿no? Exacto. Aplicarnos un poco de este protocolo en nuestra propia vida. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un placer. Imaginemos por un momento una situación bastante cotidiana. Una persona necesita urgentemente un documento público. O, no sé, necesita resolver un embargo bancario que, francamente, no le deja dormir. Claro, una situación de estrés total. Totalmente. Y con toda esa angustia a cuestas, esta persona acude a un imponente edificio gubernamental o llama por teléfono a la administración. Sí. El teléfono suena una vez, suena dos veces, y justo antes de que llegue el tercer timbre, alguien descuelga y responde con una fórmula matemática exacta. Ni un segundo antes ni uno después. Eso es. Y esa precisión, casi coreográfica, pues no es ninguna coincidencia, ¿verdad? No es que el funcionario haya decidido ser amable ese día. No, que va. Para nada. Vale, vamos a desempacar esto. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión analítica. Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en cómo el inmenso y a veces súper abstracto aparato del Estado intenta codificar algo tan complejo como la empatía humana. Y lo hace dentro de unos estrictos manuales operativos. Concretamente, hoy analizamos los protocolos de servicio al ciudadano de la Contraloría General de la República, o CGR. Exacto. Y, a ver, lo fascinante aquí es que estos protocolos operativos de los que hablamos no son simples guías de buenos modales. No es protocolo de etiqueta, Basito. Para nada. No son un manual de protocolo corporativo de una empresa cualquiera. Son verdaderos tratados sobre cómo traducir un derecho constitucional, el derecho a recibir un trato digno, en acciones físicas, verbales y que además se puedan medir. Porque claro, el rol del personal de atención y secretaría es monumental. Son la primera línea de defensa. La primerísima. Hay que pensar que esa voz al teléfono o esa persona detrás del cristal, para el ciudadano en ese microsegundo de interacción, representa al Estado entero materializado. Madre mía, la presión. Porque, seamos sinceros, la gran mayoría de las veces la gente llega al sistema sintiéndose vulnerable o frustrada, ¿no? Sí, sí. O directamente intimidada por la propia burocracia. Claro. La simetría de poder entre el individuo y el Estado es abrumadora. El ciudadano ve la institución como un laberinto inexpugnable. Y estos manuales están diseñados precisamente para equilibrar esa balanza, desde el segundo 1. Pues empecemos por la barrera más evidente de todas. La presencia física. El canal presencial. Vamos a ello. He estado revisando las exigencias para el personal de recepción y fíjate, me ha sorprendido muchísimo el nivel de detalle anatómico. Es exhaustivo. Es que te dicen hasta cómo tienes que tener la columna vertebral. Y qué puedes o no hacer con las manos. ¿Por qué se llega a esta microgestión tan, digamos, extrema del cuerpo? Pues a ver, la respuesta rápida es que el cuerpo habla y transmite un mensaje legal muchísimo antes de pronunciar la primera palabra. Ya, la comunicación no verbal. Eso es. Piensa en la psicología del espacio. El ciudadano entra ya en desventaja. El edificio impone. Totalmente.
Por eso el primerísimo paso del protocolo presencial exige hacer contacto visual inmediato y mostrar disposición con una sonrisa. Nada de quedarse mirando el ordenador. Exacto. La indiferencia visual, el que el funcionario siga tecleando mientras esperas de pie, es poner el primer ladrillo del muro burocrático. Qué buena analogía. Y sobre la postura, mantener la columna recta no es por elegancia, es una demostración física de diligencia, aunque lo más revelador es la prohibición de cruzar los brazos. Bueno, claro, en psicología sabemos que cruzar los brazos es ponerse a la defensiva, ¿no? Sí. Pero imagino que aquí, en la Contraloría General de la República, va más allá de que el empleado parezca tímido. Mucho más allá. Hay que leerlo en clave institucional. Si un funcionario cruza los brazos ante alguien que pide ayuda, a nivel simbólico, es el Estado entero el que se cierra en banda. ¡Wow! Claro, es el monopolio de la autoridad negándose a escuchar. Exactamente. Por eso los brazos deben estar sin cruzar, abiertos o sobre la mesa, demostrando disposición absoluta. Tiene toda la lógica cuando lo pones así. O sea, es el equivalente a invitar a alguien importante a tu casa y recibirle en la puerta masticando chicle, ¿verdad? Tal cual. O cortándote las uñas. De hecho, el protocolo prohíbe terminantemente realizar actividades cosméticas, como maquillarse o comer en el puesto frente al ciudadano. Es que eso ataca directamente a la dignidad. Ver a alguien almorzando sobre unos expedientes transmite improvisación. Comunica que tu problema es una molestia que interrumpe su comida. Y la realidad es que resolver ese problema es la única razón por la que esa silla existe. Totalmente. Bueno, pasemos de la postura al lenguaje. El manual establece un saludo oficial que es literalmente intocable. Es un paso a paso muy estricto. Sí, fíjate, cito textualmente. Hay que saludar diciendo: buenos días o tardes, bienvenido o bienvenida a la Contraloría General de la República, mi nombre es tal, ¿en qué le puedo servir? Esa es la fórmula exacta. Hay una reivindicación muy clara de la institución y del nombre del funcionario, pero lo que me resulta curioso son las líneas rojas en el trato. Ah, sí, el tema de las palabras prohibidas. Exacto. Se exige llamar al ciudadano por su nombre, anteponiendo señor, señora o joven, y está vetadísimo tutear o usar términos de, cito, falsa confianza. Sí, nada de apelativos cariñosos. Nada de usar mi amor o corazón o jefe. Y esto me plantea una duda. Muchas veces la persona de la ventanilla usa esas palabras intentando ser cercana, ¿no? Para relajar la tensión. Claro, con buena intención. Entonces, ¿por qué el Estado decide extirpar por decreto esta aparente calidez humana? A ver, es una confusión súper común. Parece que el Estado quiere ser frío y robótico, pero la realidad es que el exceso de confianza rompe una simetría muy delicada. ¿En qué sentido? Pues en que la verdadera calidez pública no es tratar al ciudadano como a un colega del bar. Se demuestra resolviendo el problema con diligencia. Si un funcionario usa términos como mi amor o corazón, corre un riesgo altísimo de sonar condescendiente. Ya, claro. Es como si te dijeran, tranquilo corazón, que el embargo de tu cuenta no es para tanto. Eso es. Minimizan tu problema. El Estado tiene el deber ineludible de proteger tu dignidad e imparcialidad. Borrar esa línea con un tuteo no solicitado es una falta de respeto encubierta de amabilidad. Y es fascinante que esa formalidad se mantiene hasta el último segundo. No es solo darte el papel y gritar, el siguiente. No, la despedida está igual de pautada. Sí, el protocolo exige preguntar, ¿hay algo más en que pueda servirle? Luego hay que invitar a diligenciar la encuesta de satisfacción y por último despedirse con usando el nombre del ciudadano. Es un cierre perfecto para evitar la sensación de que te han despachado, ¿sabes? Sí. Ahora bien, si en persona garantizamos el respeto con contacto visual y postura, el reto llega cuando el Estado se vuelve invisible. ¿El canal telefónico? Eso es. ¿Cómo codificas esa columna recta institucional cuando no hay sonrisa que valga y solo queda una voz a través de un cable? Es un salto mortal a nivel comunicativo. Al teléfono, la voz asume todo el peso. Es el único vehículo de empatía y autoridad técnica. Claro, te lo juegas todo a la voz. Todo. Y como el ciudadano no puede ver esa disposición física, los protocolos de la CGR suplen la falta de imagen controlando estrictamente los tiempos. De ahí la regla de oro. Contestar antes del tercer timbre. Exactamente. Se debe contestar antes del tercer timbre. Suena un poco a entrenamiento militar, pero un teléfono sonando eternamente en una oficina es la banda sonora de la ineficiencia. Sí, es desesperante. Es saber que estás solo ante el peligro burocrático. Y fíjate en la precisión, porque
una vez que descuelgan, el guión es innegociable. Sí, lo tengo aquí. Tienen que decir buenos días o tardes. Está comunicado o comunicada con la dependencia correspondiente de la CGR. Habla y dicen su nombre. ¿En qué le puedo servir? Exacto. Pero hay un detalle vital. Si la llamada entra por el conmutador, por la centralita, el funcionario está obligado a leer el aviso de protección de datos personales. Que puede ser pesadísimo para quien llama con urgencia y solo quiere hacer una pregunta rápida, ¿eh? Ya, pero es el peaje ineludible de los derechos civiles. Te avisan de que tratarán tu información según la ley. ¿Tiene sentido? Pero donde el manual entra en pura psicología de supervivencia es en los tiempos de espera. Uf, los silencios al teléfono son destructivos para la confianza. Totalmente. Si el funcionario tiene que buscar información, no puede mutear el micrófono y desaparecer. Tiene que pedir permiso para poner la llamada en espera. Eso es. Y si el ordenador va lento, que pasa muchísimo, el manual obliga a retomar la llamada cada cierto tiempo para explicarle al ciudadano cómo va la gestión. Claro. Ese acto de volver y decir, oiga, sigo aquí, estoy buscando su archivo, es un salvavidas psicológico. Es la diferencia entre sentirte atendido o sentirte abandonado en un agujero negro. Reduce muchísimo la ansiedad. Pero si hablamos de evitar agujeros negros, hay una práctica que el manual persigue casi como un delito. Y fíjate, es el típico tip de examen en las pruebas situacionales para estos puestos. Ah, lo de la transferencia de llamadas. Eso es. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Imaginemos la pregunta del examen. Un ciudadano llama, tú no sabes la respuesta, pero sabes qué compañero sí la tiene, y transfieres inmediatamente la llamada a esa extensión. En el sector privado eso sería máxima eficiencia, ¿no? Sí, en el sector privado te darían un premio por rapidez. Claro, te quitas el problema de encima rápido. Pero en la evaluación de la CGR, esa respuesta es un suspenso fulminante. El protocolo prohíbe terminantemente transferir a ciegas. A ciegas, o sea, lanzar la patata caliente. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, dejar a un ciudadano rebotando de extensión en extensión es como cerrarle la puerta en las narices. Destruye la credibilidad. Claro, transferir a ciegas es como hacer un triaje médico. Coger al paciente grave, meterlo en un quirófano a oscuras y no decirle al cirujano quién es ni qué le pasa. Es una analogía perfecta. Para el ciudadano es frustrante escuchar un tono nuevo sin saber a dónde va. Y para el compañero que recibe la llamada, es un caos. Entonces, ¿cuál es el paso a paso correcto? Pues hay que hacer un acompañamiento. Primero le explicas al ciudadano que le vas a transferir y le pides que espere. Vale. Luego llamas tú primero a la extensión internamente. Cuando tu compañero descuelga, le anuncias al ciudadano y le explicas el tema. Y solo entonces transfieres. Hay una cadena de custodia del problema. Exacto. Y ojo al detalle, si el compañero no contesta, no puedes transferir de todos modos ni decirle al ciudadano, llame más tarde. Ah, no. ¿Qué se hace entonces? Retomas la llamada, tomas todos los datos del ciudadano y prometes devolverle la llamada. La responsabilidad no se evapora jamás. Es increíble cómo luchan contra el abandono. Bueno, y pasando de la voz, que es efímera, llegamos a la comunicación permanente. El canal virtual y escrito. Correos, oficios... Eso es otra liga. Claro, todo queda registrado, se puede imprimir y tiene un peso probatorio y legal. Y por esa cualidad de permanencia, las reglas de netiqueta son mucho más estrictas. Un malentendido por escrito puede acabar en un recurso legal, ¿sabes? Sí. Viendo el manual, la estructura de los correos está súper regulada. Te exigen un asunto claro y conciso. Y nada de archivos adjuntas pesadísimos. Tienes que iniciar con un saludo tipo, en respuesta a su solicitud, mantener un tono impersonal y cerrar con una firma oficial que tenga todos tus datos. Cargo, teléfono, correo... Todo muy estructurado. Pero lo que me llama la atención son las prohibiciones de netiqueta. Está prohibidísimo escribir en mayúsculas sostenidas. Claro, porque en Internet eso equivale a gritar. Exacto, el Estado no puede gritarte. Tampoco se permiten colores excesivos, ni abreviaturas informales, y hay que redactar párrafos cortos. Pero fíjate, prohíben totalmente usar emoticones. Ni uno solo. Y yo me pregunto, en la era actual donde la comunicación digital respira a través de emojis, ¿no es una rigidez excesiva? A ver, entiendo la duda. O sea, si en presencial te obligan a sonreír, ¿por qué extirpar una carita sonriente en un correo? ¿No es volver a la burocracia fría y gris? Es un debate común, pero esto plantea una cuestión importante. Y no es una cuestión de emociones, sino de seguridad jurídica. ¿En qué sentido?
Un correo de la Contraloría es un documento oficial, no es un WhatsApp entre amigos. Un emoticono tiene demasiados significados posibles. Ya, según quien lo lea. Claro. Imagina que te deniegan un trámite importante y el funcionario, por intentar ser amable, pone una carita sonriente al final. Madre mía, yo lo leo como una burla. Exacto, como sarcasmo puro. El texto plano y formal garantiza la neutralidad emocional, y esa neutralidad es la base de la objetividad del Estado. Tiene toda la lógica del mundo. Y hablando de reglas digitales, hay una directriz técnica sobre la privacidad que el manual trata casi como sagrada, la opción CCO. La copia oculta. Ahí no hay margen de error. Claro, si envías un correo a varios ciudadanos a la vez, el protocolo exige usar siempre la copia oculta. Siempre. Si pones los correos de docenas de personas a la vista de todos en el campo para OCC, no es un simple despiste ofimático. No, es una vulneración de datos. Es una vulneración gravísima de la Ley de Protección de Datos Personales. El Estado debe garantizar los derechos. No puede ser el primero en exponer a personas que quizás están denunciando fraudes o pidiendo ayudas sociales. Proteger su identidad con el CCO es proteger su integridad. Totalmente. Pues si damos un paso atrás y vemos todo lo que hemos analizado hoy, es como ver las piezas de un reloj suizo. Sí. Hemos visto desde mantener la columna recta, la obligación de no transferir a ciegas para no abandonar al ciudadano, hasta usar el campo CCO para proteger su privacidad. Son distintos canales y herramientas, pero todo orbita alrededor de lo mismo: proteger y garantizar la dignidad de la persona. Todo este manual es el intento de estandarizar el respeto. Y toda esta disección tan minuciosa de la empatía humana convertida en reglas nos deja una reflexión final ineludible. A ver. Nos adentramos en la era de la inteligencia artificial. Los chatbots y asistentes virtuales asumen cada vez más este primer contacto institucional. Es un desafío inmenso, sí. ¿Cómo trasladaremos esta arquitectura basada en psicología al código binario? ¿Cómo programaremos la empatía? Es una gran pregunta. ¿Podrá un algoritmo entender el matiz de por qué no tutear a alguien angustiado sin sonar robótico? O más profundo aún, ¿podrá un código replicar ese alivio genuino que siente una persona desesperada al teléfono cuando una voz real vuelve a la línea y le dice: «Sigo aquí, no me he olvidado de su problema»? Seguramente sea difícil de replicar. Quizás este tacto humano, esta burocracia compasiva, solo lo valoremos en su verdadera magnitud cuando empecemos a echarlo de menos en el futuro. Es una idea muy interesante para que quienes nos escuchan reflexionen al desconectar hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión analítica. Normalmente, cuando se piensa en interactuar con la administración pública, la imagen mental que aparece es la de un inmenso agujero negro. Ya, totalmente. O sea, alguien entrega un documento por una ventanilla y ese papel, pues, parece desaparecer en el éter burocrático, flotando sin rumbo en el espacio profundo, hasta que por una alineación planetaria o un milagro, un funcionario decide responder. Exacto. Es una percepción súper generalizada. Esa sensación de que lanzar una petición al Estado es como arrojar un mensaje en una botella a un océano oscuro. Y sin fondo, claro. Pero, y fíjate que aquí es donde la cosa cambia. Cuando uno decide sumergirse en las entrañas de los manuales de procedimientos internos, descubre que ese océano caótico es en realidad una maquinaria de relojería suiza. Y extremadamente rígida, además. Vale, vamos a desgravar esto, porque tenemos sobre la mesa una montaña de fuentes legales de la Administración Pública colombiana, concretamente de la Contraloría General de la República, la CGR. Sí, hablamos de manuales con nombres tan, crípticos como el ECP 02PR001. Madre mía, qué nombres. Ya te digo. Y el RGV 02PT001, pero sobre todo la auténtica piedra roseta de todo este entramado, la Ley 1755 de 2015. O sea, nuestro objetivo hoy es extraer el oro burocrático de estas normativas y entender cómo diablos el Estado clasifica, procesa y responde a las exigencias ciudadanas a través del famoso sistema PQR-SDF. Y hay que dejar muy claro desde el principio que comprender esto no es, un simple ejercicio de curiosidad. Para cualquier ciudadano que interactúe con el Estado, esto es una herramienta de empoderamiento vital. Claro, el manual de instrucciones del poder ciudadano, básicamente. Exacto. Y a un nivel más pragmático, para quienes se preparan para los exámenes de acceso al servicio público, como las pruebas del ICEFES o de la Comisión Nacional del Servicio Civil, esto es supervivencia pura. Total.
porque una pequeña trampa procedimental en el examen te puede costar la plaza. Un solo día de diferencia en un plazo y estás fuera. Bueno, pues empecemos por diseccionar a la bestia. Antes de saber cómo se mueve un papel, hay que entender qué es ese papel. El famoso acrónimo PQRSDF. Que es una contraseña wifi, la verdad. Ya, total. A ver, si seguimos la ley 1755 y la 1757, yo me imagino esto como el triaje de urgencias de un hospital. Llega alguien a recepción y el sistema tiene que clasificarlo rápido. Empezamos con la P, petición. A simple vista parece el cajón desastre, ¿no? Es la puerta de entrada más amplia, sí. Una petición es esa solicitud para que el Estado reconozca un derecho, resuelva una situación jurídica o preste un servicio. O pida información y copias, ¿verdad? Eso es. En nuestra analogía del hospital, pues sería el paciente que acude a pedir su historial médico o un certificado rutinario. Vale, lo pillo. Pero luego el triaje se vuelve más delicado. Pasamos a la Q, la queja, y a la R, el reclamo. Y aquí voy a ser sincera. Dime. Para cualquier persona de a pie, quejarse y reclamar suenan exactamente igual. Si yo voy a la ventanilla súper cabreada, ¿qué más me da si le ponen una Q o una R a mi papel? A ver, es normal pensarlo. Es una de las confusiones más comunes. Pero jurídicamente la diferencia es, bueno, abismal. La queja, la Q, apunta directamente a la conducta. O sea, a la persona. Exacto. Es una inconformidad pura y dura sobre cómo actúa un funcionario. Señala un comportamiento presuntamente inadecuado, negligente o, yo qué sé, grosero. El reclamo, por su parte, apunta a la maquinaria. Ah, vale. Es una exigencia ante la suspensión injustificada o la deficiencia de un servicio en sí mismo. A ver si lo he entendido. Con el ejemplo del hospital, si el médico de urgencias me atiende de malas formas o me insulta, ¿eso es una? ¿Queja contra él? Correcto. Pero si la máquina de rayos X lleva rota 3 meses y no me pueden hacer la radiografía, ¿eso es un? Reclamo. Una distinción perfecta. El foco cambia del individuo al sistema. Vale, aclarado. Sigamos. Tenemos la S, la sugerencia. Ese sería el paciente que deja una nota diciendo que las sillas de la sala de espera son un suplicio y deberían cambiarlas. Sí, una idea para mejorar la gestión institucional. Pero aquí me detengo en seco, porque el acrónimo es PQRSDF y en todos los manuales siempre veo que saltan directamente a la D, la denuncia fiscal. ¿Qué pasa con la F? ¿Alguien de verdad va a una entidad pública a dejar una F? Pues la F es de felicitaciones. ¡Increíble! Y aunque parezca el unicornio de la administración pública, fíjate que existe. Es cierto que el volumen es ínfimo en comparación con las quejas, claro. Lógico. Pero tiene un impacto interno crucial. Las felicitaciones se tabulan y afectan directamente a los indicadores de gestión de calidad. O sea que no es solo una palmadita en la espalda. Para nada. En muchos casos afecta a las evaluaciones de desempeño de los funcionarios. Deja un rastro auditable de buena praxis. Curioso lo del unicornio burocrático. Pero volvamos a la artillería pesada. La D, la denuncia fiscal. En la Contraloría asumo que este es el paciente que llega en camilla con un infarto múltiple, ¿no? Sin duda alguna. Es la categoría de mayor calibre y la razón de ser de la Contraloría. Hablamos de la narración explícita de hechos que involucren el uso indebido de recursos públicos. Dinero de los impuestos, vaya. Exacto. Daño patrimonial evidente al Estado o delitos contra el medio ambiente. Es la alerta roja máxima. Ya. Pero, a ver, con toda esta rigidez anatómica del documento, me surge una duda. ¿No es esto un laberinto innecesario? ¿En qué sentido? Pues que obligar a clasificar cada hoja de papel en tantas categorías no termina por alejar al ciudadano. Alguien que simplemente quiere que el Estado le resuelva un problema y le obligan a jugar al Scrabble con la burocracia. Lo fascinante aquí es que, aunque parezca burocracia por burocracia, la Corte Constitucional ha sido muy clara. Esta categorización es el núcleo esencial del derecho de petición. ¿Por qué? Porque define los recursos legales, técnicos y humanos que el Estado está obligado a movilizar. No es un capricho. Si se etiqueta mal el problema, se aplica el protocolo equivocado. Claro. Si alguien entra con un infarto, ¿no le das el formulario de las tiritas? Exactamente. Una denuncia fiscal requiere activar auditores, cruzar cuentas bancarias, asegurar pruebas. Y eso exige un andamiaje que no necesitas para pedir una fotocopia. Eso es. Vale. Compro el argumento del triaje. Pero claro, igual que en urgencias, la gravedad del caso dicta la velocidad de atención. Lo que nos lleva al reloj implacable del Estado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Los plazos. Sí. Una vez que el papel recibe su etiqueta, se da la vuelta al reloj de arena y los tiempos que marcan los manuales son innegociables, empezando por los 10 días para las peticiones de información y copias. Exacto, 10 días hábiles. Es el plazo más corto porque la lógica asume que la información ya existe en los archivos. Solo hay que buscarla y entregarla. Pero espera, porque aquí las fuentes detallan algo tremendo. Si pasan 10 días y el funcionario no responde a mi petición de copias, ¿qué pasa? ¿Me enfado y vuelvo a preguntar? En absoluto, si llega el día 11 y no hay respuesta, opera el famoso silencio administrativo positivo. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues que la ley asume, de forma automática, que la solicitud ha sido aceptada. El Estado pierde cualquier derecho a negar esa entrega. Y, atención a esto, la entidad tiene exactamente 3 días improrrogables para entregar las copias. O sea, ¿no te pueden decir que no? No pueden. Además, internamente el sistema informático enciende todas las alarmas. Ah, claro, porque alguien ha metido la pata con los plazos. Eso es. Genera alertas que van directas a las oficinas de control interno disciplinario. Ese silencio no es solo una victoria ciudadana, es el inicio de un expediente disciplinario contra el funcionario. Me parece un castigo drástico a la ineficiencia, pero lógico. Luego subimos de nivel. 15 días para las quejas, reclamos, sugerencias y las peticiones generales. ¿Por qué 15? Si yo me quejo de que un funcionario me trató mal, ¿por qué necesitan 3 semanas de calendario? Porque el debido proceso exige garantías incluso para el acusado. En esos 15 días, la administración no puede simplemente darte la razón. Tiene que ubicar al funcionario, notificarle la queja. Darle tiempo para responder, supongo. Claro, revisar grabaciones de seguridad si las hay, emitir una resolución. Hay una coreografía de investigación interna que hace imposible resolverlo en menos tiempo sin violar los derechos laborales. Vale, entiendo el follón interno. Luego pasamos a 30 días para las peticiones de consulta, que es cuando pides un concepto jurídico. Tiene sentido. Pero luego llegamos a la gran bestia, la denuncia fiscal. Palabras mayores. El manual marca un plazo de 6 meses para la respuesta de fondo. Y aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Medio año. En 6 meses, un contratista corrupto puede triturar toneladas de facturas y mover el dinero a 3 paraísos fiscales. Sí, es lo que piensa todo el mundo. ¿De verdad la ley asume que el infractor se va a quedar mirando las musas? ¿No es este plazo de 6 meses una excusa para dejar que los escándalos se enfrían? Si conectamos esto con el panorama general, es una sospecha lógica, pero hay que separar la respuesta de fondo de las acciones inmediatas. Esos 6 meses no significan que la Contraloría se quede sentada tomando café. Ah, no. No. Ese plazo es para la resolución final. Pero desde el día 1, la maquinaria puede desplegar medidas cautelares. ¿Cómo qué? Embargos. Exactamente. Se puede solicitar la suspensión temporal de funcionarios implicados para que no destruyan pruebas. Se intervienen bases de datos financieras de forma sorpresiva. O sea, aseguran la escena del crimen rápido. Eso es. Sin embargo, para que luego un juez no tumbe el caso, la cuantificación exacta del daño patrimonial y el análisis de los flujos de dinero requieren un rigor pericial absoluto. Claro. Si cierras la investigación en 15 días por la presión social, luego el caso se cae por vicios de forma en el juzgado. Tal cual. Y el erario público quedaría desprotegido. Esos 6 meses son para construir una armadura legal impenetrable. Vale, me convence la distinción. Ahora bien, todo este reloj implacable tiene un kilómetro cero, un punto de partida físico. El momento mágico de la ventanilla de recepción y radicación. Exacto. La primera línea de defensa. Y el protocolo aquí, según el manual de gestión documental, es milimétrico. Su trabajo empieza saludando, recibiendo el documento, destapando el sobre, salvo reserva legal, y verificando que el contenido cuadra con los anexos. Físicamente, hoja por hoja. Sí. Pero aquí hay una regla de oro que me parece fascinante. La no calificación. Es que es la norma más importante del ecosistema democrático. La persona de ventanilla tiene terminantemente prohibido evaluar el contenido jurídico del documento. O sea, si la denuncia está escrita en una servilleta de bar, da igual. Da igual. Si tiene faltas de ortografía o acusa de corrupción a un marciano, no puede emitir un juicio de valor ni rechazarla. Pero a ver, si el ciudadano dice que trae 5 folios de pruebas y al contarlos resulta que solo hay 3... La lógica me dice que le devuelves los papeles y le dices, oiga, le faltan 2 hojas, vuelva mañana. Pues eso sería un error procedimental gravísimo. Te cae una sanción. ¿En serio?
Sí, el protocolo dicta que el funcionario recibe los 3 folios, no rechaza nada y simplemente deja una observación, una nota en el sistema informático diciendo, oye, declaró 5 anexos, pero aportó 3. ¡Qué fuerte! Y ese sistema informático, el famoso SIGEDOC, es como una especie de blockchain burocrático, ¿verdad? Una comparación muy acertada. El SIGEDOC asigna un número consecutivo irreemplazable. Se imprime un sticker de erradicado que nunca debe tapar el texto original y eso sirve como certificado de nacimiento del trámite. Y una vez que está en el sistema no se puede borrar. Imposible. Si el funcionario quisiera anularlo, tendría que levantar un acta, justificar legalmente la anulación y comerse una auditoría interna. Madre mía, telita. Y por eso entiendo que hay una regla absoluta de que, una vez radicado, el documento jamás se le devuelve al ciudadano en esa ventanilla. Jamás. Ni siquiera si el señor se arrepiente a los 10 segundos y dice, ¡ay, me he equivocado de papel! Ni por esas. Una vez radicado, es propiedad del expediente público. Es como si la persona de la ventanilla fuera un notario ciego, ¿sabes? Ciego al sentido del contenido, pero con vista de lince para dar fe de que ese papel físico ha entrado al Estado en ese milisegundo. Es vital que sea así. Si el personal de recepción pudiera leer, juzgar y devolver documentos sobre la marcha, pues se convertirían en jueces absolutos, bloqueando el acceso a la justicia administrativa. Es un control de calidad y transparencia. Todo entra, todo se registra y todo activa el reloj. Ya, pero claro, toda esta perfección del notario ciego se desmorona de forma espectacular cuando nos topamos con la pura falibilidad humana. Ya sé por dónde vas. La famosa trampa de la competencia. El clásico distractor en los exámenes del ICC o la CNSC. ¿Qué pasa si el ciudadano llega al edificio equivocado? El escenario estrella enfrenta el sentido común contra el derecho fundamental. Vamos a poner el ejemplo crítico. Llega un ciudadano a la ventanilla de la Contraloría General. Saca su sobre y resulta que va dirigido a la Secretaría de Salud Municipal, una entidad de orden local que no tiene absolutamente nada que ver con la CGR. No hay competencia legal, exacto. El funcionario lo lee. El primer paso lógico, según el protocolo, es advertirle, ¿no? Oiga, se ha equivocado de edificio. Sí, se le advierte cortésmente de que no es competencia de la Contraloría. Y aquí es donde la mente analítica cae en la trampa del examen. La reacción natural sería pensar, pues no lo recibo, se lo devuelvo para que vaya al edificio correcto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Eso es lo que pensarías para ahorrar trámites inútiles, pero la respuesta correcta, según la ley 1755, es otra. Si el ciudadano insiste y dice, yo dejo esto aquí, la Secretaría está obligada a recibirlo. O sea, lo recibe, le pone el sticker, lo mete en el SIGEDOC y a partir de ahí, ¿qué? Pues lo envía al área de participación ciudadana para que ellos hagan el traslado oficial institucional a la Secretaría de Salud Municipal en un plazo máximo de 5 días hábiles. Espera. O sea, estás obligando a la Contraloría a gastar recursos, tiempo y correo para procesar algo que no es suyo solo porque un señor no quiso cruzar la calle. Parece un desperdicio total de recursos del Estado. Ya. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Qué valoramos más? ¿La eficiencia burocrática o la protección absoluta de los derechos? La ley asume que el ciudadano puede estar en estado de vulnerabilidad o desconocimiento profundo o imposibilidad física de ir a otra entidad. Para el ciudadano vulnerable, el Estado es uno solo. Exacto. A los ojos del ciudadano no hay costuras jurisdiccionales. Así que el Estado asume la carga administrativa del traslado para garantizar que el derecho de petición no muera en un limbo por un error geográfico. Es una red de seguridad hipergarantista, la verdad. Si repasamos el viaje que hemos hecho hoy a través de los manuales, es alucinante. Desde la rigurosa categorización de un simple papel en peticiones, quejas, reclamos y denuncias. ¿Y el unicornio de las sugerencias y felicitaciones? Sí, pasando por la presión de esos tiempos legales exactos que hay que memorizar, el rol estricto de la ventanilla y esta contraintuitiva pero protectora trampa de la competencia. Es un mecanismo complejo, pero diseñado para blindar al ciudadano. Aunque, y con esto me quedo pensando, deja una reflexión bastante provocativa sobre la carga del sistema. Si los manuales obligan a la CGR a recibir y trasladar cualquier documento de un ciudadano terco, incluso si es para el Ministerio de Cultura, sí. Cabe preguntarse cuántos de los valiosos recursos y del tiempo de la Oficina de Participación Ciudadana se consumen actuando como un simple servicio de mensajería para otras entidades. Es un buen punto. ¿Podría esta garantía hipergarantista estar, en el fondo, ralentizando las verdaderas denuncias fiscales de corrupción que tienen ese plazo inamovible de 6 meses?
Es una paradoja tremenda entre la accesibilidad universal y la eficiencia operativa. Una tensión constante en la administración, desde luego. Para ponderarlo en silencio. En cualquier caso, conocer cómo funcionan estos engranajes desde dentro es lo que da verdadero poder frente a la administración. Así que la próxima vez que veamos un papel cruzando una ventanilla, sabremos exactamente qué reloj de arena acaba de darse la vuelta. Imaginemos esta escena por un momento. Un ciudadano furioso llega a una ventanilla de una oficina pública. Mala pinta. Empezamos fuerte. Sí. Además golpea el cristal, alza la voz, exige respuestas inmediatas. Su nivel de frustración está, por las nubes. Claro. Y el primer instinto humano ante alguien que te grita así, es levantar las manos y pedirle, o más bien exigirle, que se calme. Pues bien, según los manuales secretos, por así decirlo, de la burocracia estatal, hacer eso es cometer el peor error psicológico posible. O sea, cortar ese cable emocional hace estallar la bomba por completo. Totalmente. Y es que el instinto de supervivencia ante una agresión verbal nos dicta huir, contraatacar o forzar a la otra persona a reducir su energía. Ya, es lo que pide el cuerpo. Eso es. Sin embargo, cuando uno revisa a fondo la documentación y los protocolos de atención ciudadana de entidades gubernamentales de Colombia, descubre algo fascinante. Ese instinto primario está completamente prohibido. La normativa exige una contención emocional que va totalmente en contra de nuestra propia naturaleza defensiva. Y ese es exactamente el mapa que vamos a explorar en este análisis a fondo de hoy. Lo que tenemos sobre la mesa no son simples guías para rellenar formularios aburridos, ¿verdad? ¿Qué va? Para nada. Estamos hablando de los manuales de la función pública, que vendría a ser como el gran departamento de recursos humanos y organización de todo el Estado colombiano. Exacto. Y también de la Contraloría General de la República, que es el máximo órgano fiscalizador. El vigilante supremo que asegura que no se robe ni un céntimo del dinero público. Y resulta que, al leerlos, te das cuenta de que estos textos puramente burocráticos son en realidad tratados increíblemente sofisticados sobre inteligencia emocional y resolución de conflictos. Es que es de locos. Y a ver, la misión de hoy es desentrañar todo esto, empezando por la sección 1, que es el arte del desescalamiento. O sea, cómo manejamos estas situaciones difíciles. Pues al analizar el capítulo específico sobre el manejo de situaciones difíciles, queda clarísimo que el servicio público exige una regulación emocional extrema. Las entidades ya asumen de base que el ciudadano puede llegar ofuscado, confundido o directamente alterado. Claro, nadie va a la administración pública por gusto, a pasar el rato. Exactamente. Entonces, para esas situaciones, el protocolo dicta pautas de desescalamiento que, cualquier psicólogo clínico suscribiría con los ojos cerrados. La primera fase de esta técnica se denomina escucha activa y desahogo. Escucha activa y desahogo. Suena casi a terapia. Lo es, en cierto modo. El mandato es absoluto. Hay que permitir que la persona hable y expulse toda su frustración sin interrumpirla jamás. Y sobre todo, sin entablar ninguna discusión. Madre mía, qué difícil tiene que ser eso cuando te están gritando. Pero bueno, esto nos lleva a la famosa regla de oro de este manual. El protocolo prohíbe terminantemente calificar las emociones del ciudadano. Fundamental. Eso es sagrado. Está vetado usar frases como «usted está alterado» y, por supuesto, la palabra maldita en el servicio público, que es «cálmese». Prohibidísima. Me parece fascinante porque decirle a alguien enfadado que se calme es el equivalente psicológico a echar, un bidón de gasolina a un fuego provocado por aceite. Es un desastre garantizado. Sí, es la receta para el desastre. Altísima violencia. Pues mira, es pura biología. Cuando una persona está dominada por la ira o por una frustración muy aguda, su amígdala cerebral, que es la que gestiona las respuestas emocionales, toma el control absoluto. Se enciende la alarma. Exacto. Y el encenderse anula la corteza prefrontal, que es la encargada de la lógica y la razón. Entonces, en ese estado de secuestro emocional, decirle a alguien cálmese se percibe como una invalidación total. O sea, no escuchan una petición de paz. Para nada. El mensaje oculto que el cerebro del ciudadano procesa es un ataque directo. Lo interpreta como si le dijeras que su enfado no tiene base real, que está siendo irracional, o que sus emociones son simplemente un estorbo para ti. Claro, y al invalidar la emoción, pues se genera una resistencia instantánea. Me pongo a la defensiva. Eso es. Por el contrario, el manual ordena utilizar un tono de voz suave y un lenguaje empático, con frases conciliadoras como «lo comprendo», «claro que sí» o «qué pena».
Y, uy, aquí hay que hacer un pequeño apunte cultural. Sí. Porque para quienes nos escuchan desde España, esto tiene una doble lectura maravillosa. A ver, cuéntanos. Pues que en España decir qué pena significa qué lástima. Lo cual, si te lo dicen en una ventanilla, sonaría un poco condescendiente, ¿no? Como diciendo, ay, pobre de ti. Exacto. Sí. Pero en el contexto colombiano, qué pena es una disculpa formal. Significa lo siento mucho o disculpe las molestias. Es una frase de validación pura y dura. Qué curioso, fíjate cómo cambia el sentido completamente. Totalmente. De hecho, los documentos revelan un tip de examen que demuestra lo en serio que se toman esto allí. En las pruebas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la CNSC, que es la que evalúa a los futuros funcionarios. Ah, sí, este es buenísimo. Se plantea un caso práctico literal. Te dicen, un ciudadano llega gritando a la ventanilla porque su trámite está muy retrasado. Y las opciones que da ese examen son súper reveladoras sobre la cultura institucional que buscan instaurar. Sí, sí. Te dan 3 opciones. La opción A es llamar a seguridad inmediatamente. La opción B es pedirle amablemente que se calme para poder atenderlo. Y la opción C es escucharlo sin interrumpir, no pedirle que se calme y usar frases como «lo comprendo». Y la respuesta correcta siempre es la C. Claro. Y si lo analizamos, la opción B es la trampa en la que caerían, no sé, 90% de la gente sin formación, creyendo que están siendo supereducados al pedir calma amablemente. Es que ese examen ilustra una coreografía emocional muy calculada. Porque claro, para que el funcionario pueda ejecutar esa opción C sin sufrir un colapso nervioso por el estrés de los gritos, el manual introduce un concepto clave, que es el de no personalizar. No personalizar, vale. Es una herramienta de anclaje psicológico. El trabajador tiene que interiorizar que la agresión verbal va dirigida hacia un servicio defectuoso, o tal vez hacia una ley incomprensible o una institución abstracta, pero no hacia el individuo que lleva la placa con su nombre. Ya, que no es contra ti como persona, vaya. Eso es. Entender esta distancia protege muchísimo la salud mental del servidor público. Ahora bien, esto no es un mandato de martirio, ni muchísimo menos. Claro, no te vas a quedar ahí recibiendo insultos sin hacer nada. Exactamente. Si el ciudadano escala su agresividad o la situación se vuelve inmanejable, el protocolo no exige una sumisión pasiva. Lo que exige es pedir respeto de manera cortés y proceder al escalamiento, es decir, llamar al jefe inmediato o al personal de seguridad. Tiene todo el sentido. Hay que saber protegerse. Pero a mí lo que me vuela la cabeza de todo esto es que esta contención no se limita solo a las palabras. O sea, la coreografía para desescalar el conflicto comienza mucho antes de que se pronuncie la primera sílaba. Sí, el lenguaje corporal es vital aquí. Es que el control físico está milimetrado. El manual de la función pública indica que se debe mantener la mirada para mostrar interés, pero adoptar una postura relajada. La columna debe estar erguida pero sin rigidez y los brazos tienen que estar sueltos a los lados. Y fíjate que cruzar los brazos es una de las prohibiciones físicas más destacadas en el manual. Ah, sí. ¿Tan grave es? Sí, sí. Desde la psicología evolutiva, los brazos cruzados proyectan una barrera defensiva. Es como un escudo que señala cerrazón o incluso superioridad. Y luego hay un detalle espacial que es crucial. Se prohíbe acercarse demasiado. Ah, el espacio personal. Exacto. Cuando una persona está ofuscada, su burbuja de espacio personal se expande. Invadir ese perímetro físico, incluso aunque sea con la buena intención de consolar o calmar, detona instintivamente agresividad. Claro, porque el cerebro reptiliano lo interpreta como una amenaza inminente, ¿verdad? Eso es. El cerebro dice, peligro, me están atacando. Es como tratar con un animal asustado. Hay que darle espacio para que no se sienta acorralado. Y bueno, este nivel de control continúa con el vocabulario base para el servicio regular, porque hay una lista de palabras literalmente proscritas. Y algunas sorprenden bastante. Ya te digo, el protocolo prohíbe de forma tajante el tuteo. Siempre hay que tratar de usted al ciudadano. Y se prohíbe radicalmente el uso de términos de familiaridad excesiva o diminutivos. Nada de confianzas. Nada. Nada de decir mi amor, corazón, mijito, papito o mi seño. A las personas se les llama por su nombre, anteponiendo siempre señor, señora o joven. Y tampoco se permiten respuestas cortantes como un simple sí, un no o un no sé. Claro, porque eso se percibe como muy frío o como que te quieren despachar rápido. Exacto. Y además, un detalle súper importante.
Se debe respetar absolutamente el nombre o los pronombres con los que la persona se identifica, independientemente de lo que diga su documento de identidad oficial. Un avance enorme en temas de inclusión, sin duda. Totalmente. Pero, a ver, aquí como presentadora quiero plantear un pequeño debate. Porque al juntar todas estas piezas, espalda recta, brazos sueltos a los lados, distancia física, tratar solo de usted, nada de diminutivos amigables, ¿no resulta todo esto algo robótico? Es una duda muy razonable. Claro, porque en muchas culturas hispanohablantes hay una expectativa social de un trato más cálido, más cercano, tal vez un poco más informal, para sentir que la otra persona realmente tiene interés en ayudarte. ¿No es un poco contradictorio este nivel de frialdad protocolaria? Pues mira, esa es una tensión clásica en la sociología del servicio al cliente. Sin embargo, este manual resuelve el dilema estableciendo una frontera clarísima entre lo que es la empatía profesional y la confianza no solicitada. Confianza no solicitada. Me gusta ese término. Es que lo que los psicólogos detrás de estos protocolos entienden perfectamente es que la distancia física y el uso formal de usted, señor o señora, crean un marco estructural de respeto mutuo. O sea, ponen las reglas del juego. Exacto. En una situación de vulnerabilidad o de conflicto, ese marco actúa como un dique de contención. Protege los límites de ambas partes. La verdadera calidez humana no debe emanar de una informalidad forzada o condescendiente. Claro, ¿cómo llamar a un desconocido mi amor desde detrás de un cristal? Eso es. Esa confianza vacía muy a menudo lo que hace es enmascarar la ineficiencia del servicio. ¡Guau! Esto me hace pensar, que estoy segura de que el verdadero servicio no es ser amable, es ser útil. Hemos evitado que la situación explote. La persona ya no grita gracias a que no le dijimos cálmese. Y mantuvimos una postura no amenazante. Pero apagar el incendio en la ventanilla no significa que hayamos construido una casa para ese ciudadano. Una metáfora perfecta. Una tregua temporal no es una solución definitiva. Y aquí es donde los manuales cambian de marcha. Trazan una línea marcadísima entre simplemente atender y verdaderamente servir. Y esa distinción conceptual es el corazón absoluto del servicio de excelencia. La atención es el nivel superficial. Saludar cordialmente, recibir un papel, dar un folleto informativo. Es puramente transaccional. Un intercambio y punto. Exacto. Pero el servicio implica activar los procesos internos de toda la maquinaria burocrática para generar una solución de fondo. La actitud de servicio exige ir un paso más allá de lo puramente esperado. Anticipar necesidades que el ciudadano ni siquiera sabe que tiene. Y sobre todo comprometerse única y exclusivamente con lo que se puede cumplir, ¿no? Para no generar falsas expectativas. Vital. No prometer lo que no depende de ti. Es la diferencia entre un cajero automático y un buen asesor financiero. El cajero te da una atención perfecta. Le pides dinero, si tienes saldo te lo da, y si no, imprime un recibo con la palabra denegado y te devuelve la tarjeta. Tal cual. Cero empatía, 100% eficacia mecánica. Claro, y un funcionario de nivel básico haría lo mismo. Revisa el papel, ve que falta un sello, dice, no se puede hacer el trámite y llama al siguiente de la fila. Pero el servicio de excelencia exige el rol del asesor financiero. De buscar el cómo sí, o al menos el por qué no. Eso es. Si hay que dar una respuesta negativa, porque la ley no lo permite, el funcionario no puede simplemente decir que no. Debe asegurarse de que la persona entendió los motivos reales, evitar a toda costa el uso de tecnicismos legales incomprensibles y proponer alternativas. Y este compromiso integral adquiere dimensiones de altísimo riesgo, ojo, cuando analizamos los protocolos de la Contraloría General de la República. Aquí ya no hablamos de un trámite rutinario retrasado. Ya, aquí la cosa se pone seria. Hablamos de denuncias fiscales. Cuando un ciudadano dé el paso de denunciar el mal uso de recursos públicos, tal vez acusando a un funcionario corrupto en su propio municipio, imagínate. Madre mía, qué peligro. Pues ahí el servicio de excelencia se convierte directamente en una cuestión de protección ciudadana. El protocolo activa mecanismos súper rigurosos que garantizan la reserva absoluta de los datos e incluso ofrece la opción del anonimato total. Porque les puede ir la vida en ello. Literalmente. Si se detecta que quien denuncia teme por su integridad física o su vida, el deber del funcionario es orientarle de inmediato sobre las rutas de protección que ofrece el Ministerio del Interior. Eso pone las cosas en perspectiva. El funcionario detrás del cristal ya no es solo un recolector de firmas.
En esos casos es la primera línea de defensa de la democracia y de los informantes. Efectivamente. Y si conectamos este nivel de servicio con el panorama sociopolítico más amplio, vemos la estrategia de fondo del Estado. ¿Cuál sería esa estrategia? Pues que cuando la burocracia atiende una queja, un enfado monumental o una denuncia de corrupción, y el funcionario logra convertir ese malestar en un servicio efectivo, con alternativas y garantías de seguridad, ocurre un fenómeno vital. Se repara el tejido de la confianza en las instituciones. Exacto. Es un ejercicio profundo de transformación social, que se ejecuta de forma casi silenciosa e individual todos los días desde una pequeña ventanilla de atención al público. Transformación social desde una ventanilla. Es una manera brillante de verlo. Pero bueno, para alcanzar ese nivel de excelencia real, hay que asumir una verdad incómoda. Y es que la justicia no siempre significa tratar a todo el mundo exactamente igual. Uy, aquí entramos en un terreno importantísimo. Claro, porque tratar a todos con el mismo molde físico y cognitivo genera barreras invisibles. Por eso el manual da un paso más allá para adaptar todas estas reglas a las realidades específicas de quien está al otro lado del mostrador. Y entramos aquí en la joya de la corona del documento, el enfoque diferencial. Yo como investigador te digo que el enfoque diferencial me parece la parte más humana de todo el texto. Parte de un principio sociológico fundamental, que es que la verdadera igualdad a veces exige un trato diferenciado. Claro, no todos partimos de la misma base. Exacto. Los protocolos cuentan con directrices extremadamente rigurosas para garantizar la dignidad de poblaciones históricamente vulneradas. Por ejemplo, tomemos el caso de la atención a personas con algún tipo de discapacidad. Vale. La indicación prioritaria, la regla inquebrantable, es preguntar primero. Antes de lanzarse a empujar una silla de ruedas o ayudar a alguien a caminar o manipular sus documentos, el funcionario tiene la obligación de preguntar: ¿desea recibir ayuda? Y si es así, ¿cómo le puedo colaborar? Pues fíjate, esa regla me parece contraintuitiva, pero de una brillantez absoluta. ¿Verdad? Porque la sociedad nos programa con una especie de complejo de superhéroe. Vemos a una persona con una discapacidad visual, por ejemplo, y el instinto es lanzarnos a agarrarla del brazo para cruzar la calle, creyéndonos salvadores. Y lo hacemos pensando que somos súper solidarios. Ya, pero no nos damos cuenta de que, sin preguntar, estamos invadiendo su autonomía, su cuerpo, su extensión personal. El protocolo frena ese paternalismo tóxico, en seco, y va de la mano con otra prohibición tajante, que es la de infantilizar. Sí, la infantilización es un mecanismo psicológico nefasto. A menudo, las personas sin discapacidad adoptan un tono de voz aniñado o usan un lenguaje muy simplista frente a un adulto con discapacidad física o cognitiva. Como si hablaran con un niño de 5 años. Eso es, en un intento muy equivocado de mostrarse inofensivos. El protocolo prohíbe terminantemente esto, al igual que prohíbe comportamientos que resultan degradantes como, no sé, acariciarles la cabeza. ¡Qué barbaridad! Que ya que poner eso en un manual, pero claro, pasa. Pasa muchísimo. Además, establece una norma vital sobre la triangulación en la comunicación. Si la persona llega con un acompañante o un intérprete de lengua de signos, el contacto visual y la conversación deben dirigirse siempre y en todo momento a la persona con discapacidad. O sea, mirar al intérprete está mal. Mirar al intérprete es despojar al ciudadano de su agencia, es hacerle completamente invisible en su propio trámite. Es que yo misma me imagino el nivel de indignación que debe sentir un adulto plenamente capaz al que el funcionario ignora sistemáticamente, hablándole a su acompañante como si él no estuviera allí. Es borrar su humanidad por completo. Es una falta de respeto terrible, y este respeto a la identidad y autonomía se extiende también a los grupos étnicos. Colombia tiene una diversidad étnica inmensa, y el Estado exige un respeto absoluto por las autoridades tradicionales y la cosmovisión de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Claro, hay que adaptar el sistema a ellos, no al revés. Exacto. Si un ciudadano no habla español como primera lengua, la entidad tiene el deber de facilitar intérpretes de lenguas nativas. Y esto no es un favor ni una concesión graciosa. Es la garantía legal de que la comunicación y el acceso al Estado se den en igualdad de condiciones. Y hay un detalle físico de este enfoque diferencial que me llamó muchísimo la atención. Va dirigido específicamente a la atención de personas de talla baja. El manual instruye a los funcionarios a modificar activamente su entorno. Sí, es un cambio de perspectiva literal.
Tal cual. Si el mostrador de atención es muy alto, el trabajador debe salir, ofrecer una silla que quede al nivel adecuado o agacharse para buscar la manera de hablar de frente, logrando que ambos interlocutores estén exactamente al mismo nivel físico-visual. Y ese detalle, tan aparentemente sencillo, resume toda la filosofía del enfoque diferencial. Porque la altura física en una interacción dicta el balance de poder. Claro, te obliga a mirar hacia arriba. Exacto. Obligar a alguien a mirar hacia arriba constantemente, mientras tú le miras hacia abajo desde un estrado burocrático, es una forma de dominación sutil. Lo que subyace a todas estas normas, no infantilizar, mirar a los ojos a la persona y no a su traductor, preguntar antes de tocar, igualar la altura física, todo esto es el reconocimiento innegociable de la autonomía del otro. ¡Qué potente! No estamos hablando de meras pautas de cortesía o buenas maneras. Estamos hablando de los pilares fundamentales de los derechos humanos aplicados a la rutina microsocial de la administración pública. La dignidad reside precisamente en el reconocimiento del otro como un igual válido. Es un nivel de detalle antropológico que te obliga a repensar por completo lo que significa el servicio público. Vale, vamos a recapitular un poco todo este viaje fascinante que hemos hecho a través de estos manuales gubernamentales para quienes nos escuchan. Me parece perfecto, a ver con qué nos te damos. Pues hemos descubierto que detrás de lo que parece un montón de papeleo gris se esconde un tratado profundísimo sobre comportamiento humano. Hemos visto que para desactivar una crisis hay que escuchar activamente y evitar a toda costa la trampa psicológica de decirle a alguien enfadado que se calme. Validación emocional pura. Eso es. Hemos aprendido que la empatía requiere una coreografía corporal calculada, brazos sueltos, distancia de seguridad, y que la calidez profesional real excluye diminutivos condescendientes como mi amor o corazón. Y como cierre fundamental, hemos explorado cómo el enfoque diferencial garantiza que esa empatía no sea un molde rígido, sino que se adapte a la realidad individual. Totalmente. Respetando la autonomía física al preguntar antes de ayudar, dignificando la identidad de las personas al no infantilizarlas ni invisibilizarlas frente a sus intérpretes. Y garantizando que el acceso al Estado sea verdaderamente un ejercicio de derechos humanos, algo que transforma una simple atención transaccional en un servicio de excelencia capaz de reconstruir la confianza social. Lo cual nos deja con un pensamiento final. Algo para que la audiencia se lo lleve y le dé unas cuantas vueltas en su propia rutina esta semana. A ver, ¿qué propones? Pues que si la pesada, gigantesca y a menudo tan criticada maquinaria de la burocracia estatal ha logrado trazar con tanta precisión y sabiduría un mapa para la regulación emocional, el respeto humano profundo y la desactivación pacífica de crisis, ¿qué nos impide aplicar estas mismas reglas en nuestras vidas? Ostras, qué gran pregunta. ¿Verdad? La próxima vez que haya una discusión acalorada en casa, un conflicto de estrés con la pareja o un choque de egos en la oficina, bueno, pues recordemos el manual del buen burócrata. Yo me lo apunto desde ya. No invalidemos diciendo cálmese, escuchemos sin interrumpir el desahogo del otro, controlemos nuestro lenguaje corporal para no parecer una amenaza y respetemos la autonomía ajena. Porque al fin y al cabo, todos tenemos que desactivar pequeñas bombas emocionales en nuestro día a día,